Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos. Les agradecemos aquí su presencia. El Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM Los Ángeles se congratula pues de tener este espacio para la presentación del libro Populismo en las Américas, discusiones sobre un fenómeno complejo, con la autoría de Ernesto Domínguez López y Salvador Percastre Mendizábal. Damos la bienvenida al doctor David Rocha Romero. Muchas gracias. El doctor David es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor de tiempo completo, titular C en la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Forma parte del núcleo básico del posgrado en la maestría y el doctorado en Estudios del Desarrollo Global, donde realiza labores de docencia e investigación. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y se desempeña como líder de la Academia de Ciencia Política en su institución. Asimismo, es líder del Cuerpo Académico Instituciones Políticas y Gestión Pública, desde el cual coordina proyectos de investigación orientados al análisis del Estado y las instituciones políticas y la gestión pública. También contamos con la presencia del doctor Salvador Percastre, que es uno de los coordinadores y autores de este libro. Y bueno, me voy a permitir resumir la amplia trayectoria del doctor Salvador Percastre. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene muchos estudios, maestro en Estudios de Desarrollo Global en la especialidad en Ciencia Política, doctor en Investigación de la Comunicación, doctor en Comunicación Política y también realizó un postdoctorado en Gobernanza y Políticas Públicas para la Educación. Yo le agregaría algo que no está aquí en el currículum, que también es un especialista en comunicación de crisis, de los pocos especialistas que hay en comunicación de crisis. Es docente en el Sistema de Educación a Distancia de la UNAM, investigador nacional también por el SNI nivel 1, y bueno, ha ocupado muchos cargos en redes de investigación, ha sido investigador y docente en universidades de España, México y Bolivia. Es autor y coautor de más de una treintena de publicaciones académicas. Fue titular del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, que es un organismo intergubernamental con sede en México. También director de Cooperación Educativa de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de México. Y actualmente es el cónsul titular de México en San Bernardino, California. Voy a dar una brevísima introducción, voy a procurar que sea breve, sobre el libro que nos reúne el día de hoy, para después darle la palabra al comentarista y al autor. Pues este es un libro que toca temas de actualidad. Hoy todos oímos hablar de populismo. Sin embargo, el populismo es un tema que ha atravesado diversas épocas y diversos países con muchos enfoques y que también ha faltado quizá una solidez teórica con respecto a lo que es el populismo. Hoy es un centro de debate, se habla mucho, sobre todo si estamos hablando del populismo en las Américas. Este es un libro que abre la discusión y presenta distintas miradas de lo que es el populismo en el continente americano. Recorre un aspecto que tiene su punto central en qué está pasando con las democracias ante el populismo. Es movilización política, hay populismo de izquierda, de derecha, es una práctica discursiva, es ideología, es persuasión, es una emancipación, es subordinación, y todo esto desata una discusión respecto al tema. De esta forma, el primer trabajo que abre el libro es un trabajo de corte mucho más teórico, donde Ernesto Domínguez hace una aproximación de los distintos enfoques con que se ha tratado el tema del populismo y quiere arribar, al final concluye, que es un concepto de complexus cultural. Enfrenta fuerzas opuestas el populismo, genera polarizaciones también, dice que también puede ser una manera de percibir o una reacción ante lo que se consideran amenazas percibidas. Y las amenazas casi siempre es la mirada con respecto al que es diferente, al otro que no se le asume como igual, y entonces se generan miradas con respecto a las migraciones, las desigualdades, las crisis
y se suele dividir entre oprimidos y élites. En estos dos aspectos, por eso es que polariza y divide también. A partir de ese marco general que expone Ernesto Domínguez, pues se derivan los otros textos ya de un carácter mucho más analítico que se encuentran dentro del libro. Esto que señalaba cómo percibimos a los otros se refleja en el capítulo 2 y 3, donde dos mujeres, dos autoras, Susana Hernández Pla y Dalia González Delgado, analizan el discurso sobre todo desde Norteamérica, pero también cómo este discurso se traduce en políticas, en iniciativas, en órdenes ejecutivas, con un carácter restrictivo de la inmigración, que eso da lugar también a otro de los trabajos que dice, bueno, ¿y qué sucede cuando el populismo toma la dirección de un gobierno y establece políticas? Una discusión que está presente es si hay populismos de izquierda y de derecha. Y cuando se habla mucho de la izquierda en América Latina, pues el referente, yo creo, central, para los que tenemos más tiempo, pues es el peronismo. Y si se acuerdan de Eva Perón, que es de las pocas mujeres a las que se les ha situado dentro del populismo, cuando Eva Perón hablaba de los descamisados y del pueblo, que este es un concepto que va muy vinculado. Hoy en día, cuando se habla de populismo, se remite mucho a Venezuela, y más que a Venezuela de Maduro, a la Venezuela con un líder central como Hugo Chávez. Así, en el capítulo 4, se habla de eso, de los populismos en Venezuela. Wolfgang Muno y Christopher Pfeiffer delinean cómo actúan los populismos en las agendas tanto en el norte como en la figura de Hugo Chávez, y de menor relevancia en la figura de Maduro como heredero de Chávez. Ya desde ahí se empieza a plantear el tema de la comunicación, cómo Hugo Chávez, si nos remitimos ahí, usaba el aparato del sistema informativo, la radio, la televisión, fundamentalmente, aquel programa de Aló Presidente, que marcaba justamente la importancia de una presencia diaria en los medios gubernamentales y la idea de fijar una temática a lo largo del día, de la que se iba a estar hablando. Después, y aquí me detengo un tanto, me detengo por inclinación profesional, yo también soy comunicóloga, igual que Salvador Percastre. Salvador Percastre se orienta a tratar el tema de los medios de comunicación. Pero ya no solamente son la radio y la televisión de fines del siglo pasado, sino es la emergencia de las plataformas digitales. Muchos de los presidentes y de los líderes y de los gobernantes en el presente siglo, pues ya no se ocupan solamente de la radio y la televisión, del sistema de medios, sino muchos de ellos comunican, si se puede decir de esa manera, a través de twitters. Y a través de los twitters, ahora X, pero suena más bonito el pajarito y decir Twitter, fijan una agenda diaria, que la gente está pendiente de lo que dicen. ¿Qué sucede con las redes? Pues nos vuelve a ratificar algo que siempre hemos sostenido quienes nos dedicamos a la comunicación. El gobierno, al ser un ejercicio de poder, tiene que hacer uso de la comunicación, y la información y la comunicación también son poder, y acompañan las políticas y acompañan las maneras en que éstas se comunican y se dirigen pues a todo el pueblo o a los gobernados. ¿Qué sucede con las redes sociodigitales hoy en día? Pues que han multiplicado el número de contenidos, la velocidad de la información, y son a veces profundamente emocionales. Yo hablo mucho de que ahora no solamente se comunica a través de las redes sociodigitales, antes se hablaba muchísimo de la spotización de la política, los spots con las propuestas, pues ahora hay una tiktokización de la política, donde también se quiere personalizar y hay que parecer humanos, interesantes, divertidos, como unas de las características. ¿Qué sucede con las redes? La inmediatez, la rápida diseminación de contenidos, que ahí el concepto de viralización lo ilustra totalmente. Es un virus que se dispersa, se transmite rápidamente y fluye a través de las comunicaciones. ¿Cuáles son las figuras centrales? El líder que casi siempre encabeza un pueblo, el pueblo visto como el bueno, como el sujeto positivo,
Y así como se construye la imagen del líder, pues se construye el adversario. El adversario es el que, si hay un líder y hay un bueno, hay un héroe y hay un antihéroe. Y el adversario identifica a todo aquel que se opone desde una concepción negativa de las élites, del sistema, de quien domina. Por eso es que muchas veces cuando se habla de populismo se habla justamente de esta polarización entre los que están en un lado y los que están en el otro. También muestra esta realidad, la idea de un viejo orden y la esperanza de algo nuevo, que también está presente en muchos, sin meternos si son izquierdas o derechas, siempre acompañan esto. Hay una economía de la atención, dice Salvador Percastre, esta economía de la atención que apela a las emociones, y yo me acordaba mucho al leerlo de Néstor García Canclini, cuando dice que somos ciudadanos gobernados por algoritmos. Y también la desconfianza hacia los medios tradicionales, sin tomar en cuenta también que las redes sociodigitales pues han sido objeto de noticias falsas, de desinformación y de falta de verificación, muchas veces por quienes las usamos. Termina diciendo Percastre, la tecnología no posee per se influjos democratizadores. Finalmente, atrás de las redes, atrás de las técnicas, pues están las personas y los proyectos de cada uno de ellos. Y entonces tampoco podemos decir benditas redes sociales, como tampoco podríamos decir malditas redes sociales, ¿sí? Sino es el uso que cada quien le da a ellas. Culmina este libro con otros 3 trabajos, uno que es muy cercano al tema también del pueblo, de la ideología, que tiene que ver con la religión y la construcción de ambientes, y ahí toma el caso de Brasil con Jair Bolsonaro, y el nexo con alianzas y grupos evangélicos radicales. Wolfram Muno hace un recorrido, que ese es muy interesante, un recorrido histórico por el peronismo. En América Latina, cuando se habla de populismo, casi siempre se empieza por hablar de Juan Domingo Perón, de lo que ha sido el peronismo, y en menor magnitud, aquí yo lo discutiría con Wolfram Muno, sin la misma dimensión se refiere también a Menem y a Kirchner. Y yo creo que ahí la figura central es Eva Perón, y es la única de las mujeres que aparece a lo largo del texto. Y finalmente, el trabajo de Christian Pfeiffer está hablando si también el populismo puede construir algo positivo, cuando se refiere al People's Party, al peronismo y a Podemos, y cómo en algunos casos, sobre todo el movimiento de Podemos, se plantea como un movimiento horizontal, como un movimiento que no tiene el encabezamiento de un líder como lo fue con el peronismo, y lo mismo con el People's Party. Yo les voy a dejar aquí la palabra a David y después a Salvador, porque hay efectos distintos en la influencia política. El libro finalmente abre la discusión a pensar el populismo de otra manera, a dialogar con respecto al periodismo, al populismo, y también tiene que ver con un elemento, cuando hablamos de líderes y de todo lo que he dicho aquí antes que está en el libro, el gran ausente o el que es visto simplemente como seguidor y como fascinación, que es el ciudadano. Yo preguntaría si realmente está contribuyendo a una democracia ciudadana, a un pueblo participante, o es más bien este carácter del pueblo como seguidor que no discute y que sigue únicamente. Muchísimas gracias. Le doy la palabra aquí al doctor David. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues antes que nada, felicidades a Salvador. Voy a iniciar con estas palabras. Lo conozco desde hace muchos años, cuando llegaste a Tijuana a estudiar la maestría, y me da mucho gusto y para mí es muy placentero poder seguir viendo tu crecimiento académico, ¿no? Además del profesional, que es obvio, pero el académico que sigue estando ahí, no te has ido, no has volteado únicamente a las oficinas, sino sigues también en las aulas, ¿no? Sigues también en los libros y en estas discusiones tan importantes, y eso es muy bueno. Yo que ya sí de plano me volteé para las aulas, ya no para las oficinas, eso es muy bueno, ¿no? Que tuviéramos, digamos, estos funcionarios que además son académicos, ¿no?
que saben por dónde van las cosas y pueden aplicar ideas interesantes en su quehacer administrativo, ¿no? Entonces yo te felicito y además muy agradecido también aquí con mi familia de habernos invitado, porque pudiste haber invitado a N cantidad de académicos que conoces, lo sé, pero nos tomaste en cuenta y eso nos gustó mucho. Pero bueno, ya refiriéndome al libro, yo creo que al leer el texto, particularmente el tuyo y la introducción, este primer capítulo teórico, me venían algunas dudas. Ustedes recordarán los años 70, 80, Huntington decía que se venía esa tercera ola de la democracia, ¿no? Entonces que la democracia pues había ganado, ¿no? Después de la Guerra Fría, Estados Unidos, el capitalismo, la democracia ganó. ¿Y cuántos años pasaron, algunas décadas, y de repente pues esa democracia en el mundo, incluso en los países desarrollados, no se reflejó en mejores condiciones de vida, en más democracia, digamos en las cosas positivas que se creía iban a suceder? Y el resultado de eso, no quiero decir que sea necesariamente negativo, en el mismo texto, y ahorita lo comentó la doctora, hace alusión a que la aparición del populismo pudo haber sido positivo en algunos casos, pero lo que me refiero es que la democracia se fue, digamos, desdibujando porque no se concretizó, en mejores condiciones de vida en amplios sectores de la población. Entonces surge este populismo precisamente haciendo o apelando a que esos grupos o estos sectores de la población marginados fueran incluidos, ¿no? Entonces no sé si fue algo como natural, ¿no? Primero el mundo estaba dividido, sale después de la Guerra Fría, el capitalismo y la democracia surgen como los vencedores, digamos, y hacía alusión a este autor y su famoso libro de la tercera ola de la democracia, donde el mundo iba a caminar hacia ese lugar, ¿no? Pero ya vimos que llegaron, precisamente por eso le llamó la tercera ola, porque muchos países sí se hicieron demócratas, digamos, por lo menos en sus normas, en sus leyes, pero no fue suficiente, ¿no? Y entonces el populismo surge porque llegaron líderes que reclamaron lo que la democracia no estaba ofreciendo, ¿no? Que era incluir a los excluidos, ¿no? Los marginados. Y como bien dice el texto, pues hay populismo tanto de derecha como de izquierda, ¿no? Que en el caso tuyo hablas del populismo de derecha y ahorita me voy a referir a eso. Pero eso creo que es bien interesante, cómo el populismo es de alguna manera resultado del fracaso de la democracia, incluso en los países occidentales ricos, ¿no? No todos, obviamente, tendríamos que hacer un análisis en particular si es Suecia, si es España, si es cualquier país del mundo, ¿no? Pero estamos ahorita aquí en una ciudad pues importantísima de un país que creo que está pasando eso, ¿no? O sea, la democracia, Huntington era norteamericano, ¿no? Por cierto, la democracia llegó, bueno, no es que llegó, digamos, particularmente Estados Unidos fue el promotor de esto, ¿no? La democracia, el capitalismo, triunfador en la Guerra Fría, pero la democracia, según como caminó, lo hemos visto en cada vez más gente en la calle, sectores excluidos, pobreza, en naciones como Estados Unidos donde eso no se veía antes, digámoslo así, ¿no? Y no es casualidad, y ustedes hacen un análisis muy interesante, particularmente tú de los medios de comunicación, cómo surgen esas figuras, ¿no? Que hacen alusión al pueblo marginado, y en algunos casos esas figuras rompieron con la democracia, como lo estamos viendo aquí, ¿no? Pero tiene que ver con eso, con ciertos fracasos de la democracia misma. Bueno, insisto, estamos en este país donde los que gobiernan era una élite muy cerrada, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado lo que cuesta hacer campaña política en este país. Bueno, en México, ya no digamos Estados Unidos, ¿no? O sea, es cuestión de ricos, de gente muy poderosa económicamente hablando, ¿no? O sea, excluidos el 99% de la población de tener puestos de elección popular. Me refiero particularmente ahorita en este país, en México cambiaron las cosas, pero en este país para tener estos puestos de elección popular no es nada sencillo, ¿no?
es haber estudiado en estas universidades Ivy League o de top, y además tener el apoyo de empresas y de la gente que mueve muchos recursos. Entonces, no es casualidad también que en este país y en otros del mundo occidental pues surgieran estos populismos. Entonces, yo lo veo de esa manera, y al leer este texto de ustedes me ayuda a entenderlo, ¿no? Y lo que mencionaba la doctora, los nuevos medios de comunicación. Yo creo que sin estos nuevos medios de comunicación no hubiera sido tan rápido la aparición de estos nuevos populismos, me imagino, porque además no es el mismo populismo de los años de mediados del siglo XX en Argentina a los nuevos, ¿no? Sí, es un discurso diferente. Ahora hablando incluso de Argentina, el populista que está en Argentina ahorita, cómo hizo campaña y cómo hacían campaña los otros en los medios tradicionales y cómo lo hacía él en las redes sociales, ¿no? Y lo sigue haciendo este presidente Milei, ¿no? Entonces yo creo que no se puede entender, y este libro ayuda mucho a eso, no se puede entender la aparición de estos nuevos populismos, tanto de derecha como de izquierda, sin los nuevos medios de comunicación, ¿no? El que todos en el teléfono tengamos esa inmediatez de ver ya ni siquiera noticias, sino estos reels, ¿no? TikTok, Instagram, y hay otras más plataformas donde independientemente de la edad que tengamos, seamos jóvenes o ya más grandes, no nos separamos del teléfono, ¿no? Vivimos digamos, de lo que nos nutre el teléfono, y la gente literalmente se cree lo que ve, ¿no? Entonces, si hay un candidato que promete o que denosta o que hace lo que sabemos en las redes, pues literalmente millones de personas lo creen, ¿no? Entonces, creo que lo quiero ligar de esa manera. Cierto descontento con la democracia dio como resultado estos populismos, y particularmente creo que yo diría que los dos. Es decir, estos descontentos de la población, liderados por líderes pues, carismáticos, que lo que saben hacer es manipular las redes, ¿no? Lo hacen muy bien, ¿no? Y son tendencia, y como ahora se dice, son virales, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado es que no hubiera sido posible sin estas nuevas plataformas, ¿no? Estos reels que duran literalmente segundos, ¿no? Ya ni siquiera, bueno, yo como profesor universitario nos han dicho, literal, que no dejemos mucha lectura, porque ya no lo hacen los jóvenes. Y ahora digamos, nuestro material didáctico, vamos a decirlo así, tenemos que incluir TikToks y tenemos que incluir hay varias redes que ni sé cómo se llaman, ¿no? Pero ahí están. Y esas sí les ponen más atención, ¿no? Entonces te das cuenta cómo está cambiando la cosa. Y no estoy diciendo que estas personas no se esfuercen, me refiero a los alumnos, sino simplemente, pues es la nueva realidad, ¿no? Si yo quiero que un alumno entienda, digamos, qué es el populismo, sí, le doy una lectura, pero además le digo, tienes que ver estos TikToks o tienes que ver estos videos. Y lo hace, y la información para él es más completa y, vamos a decirlo así, más accesible, porque lo vio en estas redes, ¿no? Vivimos en este mundo de la inmediatez, como decía la doctora. Entonces, sin estas dos cosas hubiera sido muy, muy complicado la aparición. Y por último, unos últimos minutos, hablar sobre los populismos de derecha. Creo que son, no me quiero referir en particular a un país, porque también podríamos hablar de algún populismo de izquierda que es así, pero en el caso de los populismos de derecha, me llama la atención y es condenable, digamos, cómo se orientan a la discriminación, al racismo, a la exclusión, ¿no? Lo que, digamos, en un principio prometían combatir, lo hacen ellos también, ¿no? Y, digamos, no creo que aquí haya ningún argentino, entonces vamos a hablar un poco de Argentina. Lo que hace Milei, ¿no? Lo que hace Milei, hablar de sectores de la población, insultar todo el tiempo a estos sectores de la población, particularmente a la izquierda, digamos, y a la población que sigue a estos grupos políticos de izquierda, y fomenta
discurso de odio, racismo, exclusión, y lo mismo está pasando en este país, ¿no? Me refiero a Estados Unidos, donde estamos ahorita, ¿no? Y eso sí es peligroso, ¿no? Estas nuevas figuras que surgen de la noche a la mañana, literalmente, por estas nuevas plataformas y haciendo, digamos, un uso incendiario de sus discursos, ¿no? Y eso sí puede ser muy peligroso. Y sobre todo cuando un líder como el que está en este país, Donald Trump, todo el tiempo esté hablando de un sector de la población, de un grupo étnico, de un grupo político, de personas con cierta orientación sexual. Y lo hemos visto, ¿no? No acabaríamos si pusiéramos los ejemplos de las cosas que han pasado en Estados Unidos. Entonces creo que el libro nos invita, como a mí lo hizo, a pensar en estas cosas, ¿no? ¿Qué pasó con la democracia? El no cumplir, digamos, con las promesas dio como resultado el populismo, y ese populismo no se entendería sin estas nuevas tecnologías, ¿no? Porque es un populismo diferente, me refiero a que el discurso llega de manera inmediata, es más incendiario. Bueno, este presidente, recuerdan ustedes, creo que ya en este cuatrienio no lo está haciendo tanto, pero en el anterior, antes de irse a dormir, mandaba un tuit, ¿no? Y cambiaba el mundo, ¿no? Subía la bolsa, bajaba, hacía que se pelearan, ¿no? Entonces creo que ahora ya no lo he hecho tanto, pero para que veamos la importancia que tiene estas nuevas plataformas. Por ahí escuchaba, no tengo el dato, la verdad se me olvidó apuntarlo, el número de millones de personas en el mundo que literalmente todos los días están viendo qué escriben sus políticos en el Twitter, que ahora se llama X, ¿no? Que es una plataforma, incluso hay que decirlo, como ellos dicen que son muy demócratas y no ponen censura, pero eso permite también que cualquiera insulte a otra persona en Twitter. Y ustedes lo han visto, creo que es la plataforma que no censura tanto, vamos a decirlo así, ¿no? O sea, tú puedes decir barbaridades ahí, ¿no? Yo puedo decir cosas en contra de las personas afroamericanas y lo subo y no hay ningún problema, ¿no? Y hay otras plataformas que sí tienen más control de eso y Twitter no. Y el asunto es que la de X, ahora que la compró este multimillonario, pues algunos dirán, qué bueno, ¿no? Porque no censura, pero otros dirán, pues está fomentando estos discursos, ¿no? Porque si ustedes han explorado un poco lo que sube la gente en X, pues hay veces que dices, eso sí deberían de censurarlo incluso, ¿no? O sea, de las cosas que hay ahí. Pero bueno, yo terminaría de nuevo agradeciendo y felicitándote, Salvador. Es un orgullo, lo digo así, desde que te conocí, un orgullo ver tu trabajo académico, que además de mucha importancia, me ha tocado ver cómo has construido redes internacionales incluso. Y este libro pues, es reflejo de eso, y va a servir, creo que, también como un referente, porque si te pones a buscar, incluso ustedes hacen un amplio, un detallado, pues digamos, compendio de lo que se ha escrito sobre el tema, sobre todo en español. No hay tanto, ¿no? Hay pocas cosas. Me tocó dirigir una tesis sobre populismo y sí, casi todo está en inglés y no es lo mismo como ven, por ejemplo, el populismo los anglosajones. Por ejemplo, Obama decía, yo soy populista. Y en América Latina diríamos, Obama no era populista. No sé, pero sí, tenemos como diferentes concepciones. Entonces creo que también este libro, escrito pues por autores latinoamericanos, mexicanos, muchos de ustedes, pues ayuda a entender lo que está pasando desde nuestro punto de vista y no necesariamente anglosajón o europeo, ¿no? Porque hay una autora, si no me mal recuerdo, bueno, ahorita se me olvida el nombre de esta autora, pero es europea italiana y tiene un libro sobre el populismo y lo lees y dices, bueno, este es el populismo que ellos entienden y no es lo mismo que lo que nosotros entendemos, ¿no? Entonces creo que tu libro ayuda a desde nuestro punto de vista latinoamericano, mexicano, entender este fenómeno que viene y se está fortaleciendo. No nada más el populismo de América Latina, de países de gobiernos que se orientaron a la izquierda, sino lo que está sucediendo en Europa con la derecha, ¿no? Bueno, aquí en Estados Unidos. Pero bueno, yo lo dejo así para
escuchar tu intervención y a lo mejor algunas preguntas. Y de nuevo, felicidades, estimado Salvador. Pues muchísimas gracias a David Rocha Romero. Pues le voy a dar la palabra a Salvador Percastre, coordinador de este libro. Ciertamente hay nuevos populismos. Cuando estaba Obama no lo catalogaban como populista, decían que era una estrella casi de rock, porque ya estaba hablando de un surgimiento y un desarrollo de los medios de comunicación. Hay situaciones preocupantes donde están muy cerca de los discursos de odio actualmente los populismos. Por ahí está Bukele, más hacia Centroamérica, Milei, y Salvador tiene un concepto que a mí me gustó mucho cuando habla de que ya no es el populismo tradicional, sino podemos hablar de un tecnopopulismo, que habla justamente de este carácter mediático, de estas redes sociodigitales, de estas plataformas. Y bueno, le doy la palabra a Salvador. Un aplauso para la doctora. Pues muy buenas tardes a todas y todos. Gracias por estar aquí. La simple presencia de ustedes en esta sesión, un martes a las 6 de la tarde, 6:30, que estén aquí, es verdaderamente heroico para una presentación de un libro que en principio ya no se suele hacer mucho las presentaciones del libro, y menos de libros impresos, y menos en martes y menos a las 6 de la tarde. O sea que el hecho de que… Y en Los Ángeles. O sea que el hecho de que ustedes estén aquí es doblemente heroico y doblemente mi gratitud. Muchísimas gracias a todas y todos ustedes que están aquí. Gracias a la doctora Carola García Calderón, directora de la sede de la UNAM en Los Ángeles, una sede icónica de una gran universidad, la máxima casa de estudios, de donde somos origen y retorno, ¿no? La UNAM, tanto el doctor Rocha, la propia doctora Carola, o como un servidor y varios de los que están aquí. Así que muchísimas gracias, doctora, por su hospitalidad, por su generosidad y por esa fantástica introducción y por esos comentarios acerca del libro y, por supuesto, acerca de mí. Muchísimas gracias, porque además, déjenme decirles que no solamente el honor de estar en la sede de la UNAM, nada menos que de la UNAM, nada menos que en Los Ángeles, con nada menos que la doctora Carola García Calderón, es verdaderamente relevante. La doctora Carola es, además de una gran investigadora, integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la CECITI, nivel 3, una de las más importantes exponentes de la publicidad en México, de la ciencia política, del periodismo y de las ciencias de la comunicación. Muchos de los egresados de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociedades de la UNAM tomamos clase con la doctora Carola, formadora de generaciones, no solamente en la licenciatura, sino en el posgrado, directora de tesis de doctorado, y bueno, pues toda una institución en el mundo de la comunicación, la ciencia política y el periodismo en México y en América Latina. Y además estar aquí con el doctor David Rocha, también miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras nivel 2, con una larga trayectoria académica, que además nos une precisamente la pertenencia a una red que fundamos, que es la RICOPS, la Red Iberoamericana de Investigación en Comunicación Política y Sociedad, que gracias al auspicio de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de cuya directora fue la doctora Carola, pudimos tener la sede y hacer un muy rico coloquio internacional, verdaderamente iberoamericano, discutiendo precisamente cuestiones de coyuntura como la que hoy nos ocupa. Así que le agradezco mucho al doctor Rocha y por supuesto agradecer a la cónsula Aida Velasco Pérez,
cónsul de Asuntos Académicos y Culturales del Consulado General de México en Los Ángeles, por su presencia y su acompañamiento, y a todas y todos ustedes y a quienes nos siguen en la transmisión de redes. Así que yo poco tendría que agregar, porque más bien les invitaría a adquirir el libro, que por cierto está a la venta en la página de Tirando Blanche. Decía un buen amigo, Gerardo Dorantes, que la amistad se ve en quien compra tu libro, ¿no? Entonces, yo sé que todos aquí son amigos. No, estoy bromeando. En realidad, poco tendría que añadir a las espléndidas palabras de la doctora Carola García Calderón y del doctor David Rocha Romero, acerca de este texto. Lo que podría contarles son un par de anécdotas. En distintos foros compartidos académicos, por ejemplo, en el seno de la RICOPS, de la Red Iberoamericana de Investigación en Comunicación Política y Sociedad, de la cual formamos parte los tres, y otras y otros colegas investigadores e investigadoras de la región, pues nos planteábamos precisamente discusiones acerca, pues, de estos fenómenos del populismo, de sus distintas manifestaciones, de sus diversas y complejas expresiones, no solamente en la política, sino en me refiero no solamente en el estudio de la política, sino en la práctica de la política y a través de los medios de comunicación. Y llegábamos a una conclusión interesante de que en realidad se da en muchos de los estudios, y me parece que es me parece que es uno de los aportes del libro, poner en el foco que se ha estudiado mucho al populismo, se ha estudiado mucho la casuística del populismo, pero en muchas ocasiones se ha dado por sentado qué es el populismo y no se ha ido al fondo a analizar la estructura, las manifestaciones y, por decirlo de alguna manera, la sustancia del populismo. ¿Qué lo origina? ¿Cuáles son sus causas, sus efectos y sus categorías? Y creo yo que sobre todo en el primer capítulo se intenta al menos poner una panorámica de pues un acercamiento a un concepto pues un poquito más académico de lo que es el populismo, y partir pues de un concepto más transversal, más ecléctico, si se me permite el término, que permita pues un abordaje académico sin dejar de lado el estudio de los casos del populismo. Y luego esta visión que también me parece que es interesante, como bien decía el doctor Rocha, ciertamente es una visión que podríamos decir latinoamericana, porque bueno, pues hay autores aquí latinoamericanos, mexicanos, cubanos, aunque también están un par de compañeros alemanes, ¿no? Que de alguna manera también quisimos incluir para intentar pues en la medida de lo posible alejarnos de una visión puramente latinoamericana de un concepto, de los conceptos del populismo, e intentar, digamos, equilibrar o balancear un poco esta visión. Aunque yo siempre, aunque las investigadoras, los investigadores y los docentes y quienes nos dedicamos a las discusiones o intentamos acercarnos a las discusiones académicas de cualquier ámbito, tenemos un origen cultural, histórico, una nacionalidad. Yo siempre he puesto en cuestión esto de los enfoques regionales, ¿no? Es decir, la mayoría de nosotros fuimos formados con enfoques académicos europeístas, europeizantes, occidentalistas, eurocéntricos. Y yo no sé qué tan de la escuela latinoamericana o qué tanta visión latinoamericana podamos tener bajo esa perspectiva. Pero bueno, es una especie de pie de página, ¿no? Pero ciertamente sí, el hecho ya pues, de escribirlo en español, de hacer las discusiones en español, pues evidentemente que le da pues, ese cariz de acercarnos mucho más a estos planteamientos y los ejemplos que aquí se plantean. Reaccionaría a un par de cuestiones que se comentaron, que gentilmente, amablemente, la doctora Carola y el doctor David comentaron en términos de el planteamiento del populismo, que me parece que
este tipo de discusiones, porque más que tal vez una presentación de un libro, podríamos decir que también es una invitación a la discusión, ¿no? Una invitación a la reflexión acerca de este tema tan importante, tan transversal, tan cercano y que afecta verdaderamente en la vida de las personas. Se habla mucho de la violencia online, ¿no? Y yo siempre digo que la mayoría de los grandes efectos de los medios de comunicación suelen tener efectos offline, ¿no? Es decir, la violencia, el discurso de odio online tiene efectos y repercusión en la vida offline, en la vida fuera de línea, ¿no? Hay quien le dice la vida real, yo digo que también la vida online, la vida digital es vida real, sí. Pero muchos de los discursos de odio también tienen efectos reales en el mundo offline o en el mundo fuera de línea, justamente por una, por una disputa por el poder que en muchas ocasiones tiene que ver con la conquista del relato, ¿no? Y precisamente en estos nuevos populismos o neopopulismos o los tecnopopulismos, pues encontramos ya referencias muy cargadas de simbolismos bastante cercanos a discursos de odio, de discriminación, de chauvinismo, discursos raciales, etcétera. Y creo que esto nos tiene que llevar a un planteamiento también de una crisis, de discutir acerca de una crisis de identidad. El doctor Rocha hacía un planteamiento interesante, ¿no? De una especie de anomalía en las democracias, ¿no? Que generan populismos. Y me parece que también previo a ese paso está la conquista del relato, ¿no? Es decir, el que una democracia funciona o no, también en ocasiones está muy vinculada a que se hace parecer que esa democracia funciona o no, sí. ¿No? A veces ni siquiera tenemos la valoración objetiva del funcionamiento de la democracia, pero si la percepción es esa, lo que se percibe es, ¿no? Y entonces creo que en la arena discursiva también se puede plantear, digamos, este fracaso de las democracias, ¿no? Que sería interesante. También comentaban ustedes acerca de los debates en redes sociales y de la primacía de las redes, ¿no? El homo videns hiperdigitalizado, pues sí, es la nueva televisión, ¿no? A nosotros nos tocó todavía la televisión y ahora ya es la nueva televisión, ya es las pantallas en los bolsillos, ¿no? Sí. Literal. Y es una lógica y una dinámica a la que tenemos que acostumbrarnos. Tú lo decías, David, perdón por pasar del usted al tú, tú lo decías, David, el tema del uso de los recursos didácticos para las sesiones, ¿no? Sí. Yo, obviamente, al venir a Estados Unidos a trabajar, ¿no? Estoy aquí en mi carácter de académico, pero bueno, pues también ya son después de las 6, ya estoy fuera del horario laboral, estoy aquí en mi carácter de académico, pero bueno, pues yo vengo a Estados Unidos de trabajo y me tuve que abandonar mi clase presencial en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y pude pasar al sistema de universidad abierta y a distancia de la UNAM, al SUAYET, ahora, el antiguo SUA. Y pues ahora doy mi clase en línea, en la plataforma. Y es interesante porque ahora a mí me tocó el SUA, el SUAYET, en algún momento la plataforma, el Moodle, y ahora ya el Moodle ya incorpora herramientas de inteligencia artificial. Sí. Pero la UNAM lo ha hecho de una manera muy inteligente. O sea, en lugar de decir no usen los estudiantes inteligencia artificial, es úsenla bajo estos parámetros. Úsenla y díganme la experiencia que tuvieron al usarla. Úsenla y denme los resultados que bajo estos parámetros que usar. Es decir, es como encaminar, no negar
el uso de la inteligencia artificial y, digamos, encuadrarla en un parámetro pues más académico, un poquito más controlado. Y entonces eso es bastante interesante, y esto lo digo como ejemplo porque las democracias occidentales modernas pues están evidentemente intrínsecamente ligadas a los procesos de comunicación política, a los procesos de la publicidad, a los procesos de las redes sociales. Es decir, ya pues las redes sociales son omnipresentes, es una realidad dual, alterna, presente, paralela a la realidad física. Y entonces yo creo que sí tenemos que hacer una reflexión importante acerca de pues qué estamos haciendo como profesores, como líderes comunitarios, como en cada una de las responsabilidades que tengamos, qué estamos haciendo también para pues llamar la atención acerca de este fenómeno, pues sí, de los tecnopopulismos, ¿no? Del uso tan brutal de las redes sociales, que al final del día pues nos llevan a escenarios típicamente de confrontación. Para eso están diseñadas las redes, ¿no? Las campañas para ministros para los jueces, el tiempo fue nada más en redes, es decir, no se dio dinero, nada más fue campaña en redes. Sí. No sé si se acuerdan. Esta nueva elección en junio para los jueces en México del Poder Judicial. Toda la campaña fue nada más redes. Así no es. Hubo, digamos, otras modalidades, ¿no? Como salir a la calle, ¿no? Ahora todo fue redes. Y no dudo que pronto así sean las campañas, ¿no? Puras redes sociales. Porque además hacer campaña en la calle y eso pues es carísimo, ¿no? Totalmente. No, por favor, David. Y concluiría con lo que mencionaste, que es bastante fascinante también, de los sectores marginados, ¿no? Es decir, los surgimientos de los populismos o de los tecnopopulismos, porque, insisto, hoy en día hablar de populismo es hablar de tecnopopulismo, ¿no? El hablar de esto es también hablar de los marginados, y hablar de los marginados pues es hablar también de la gente común y corriente. Yo recuerdo en la primera elección en la que Podemos en España fue con candidatos al Parlamento español, fue la primera, porque la primera elección de que va Podemos fue al Parlamento Europeo. Y recuerdo el surgimiento del partido Vox, de este partido de extrema derecha en España. Y recuerdo cómo las encuestas lo medía, hubo un corrimiento de electores de Podemos hacia Vox. Y era una especie de círculo, ¿no? Que los extremos en algún punto se encuentran, ¿no? Y entonces veíamos veíamos paralelismos en los discursos que le hablaban a gente muy parecida. El discurso de Podemos al obrero, al desposeído, al marginado, y luego Vox en un principio también le hablaba mucho al obrero, al marginado, al fuera del sistema, ¿no? Y esto pues creo que también nos tiene que hacer reflexionar acerca de estos nuevos paralelismos, ¿no? Que más que nuevos pues ya están aquí, ¿no? Son los que dominan, digamos, la arena discursiva. Así que bueno, pues esto más que de mi parte, una presentación como tal, pues es llamar un poco a la discusión, ser conscientes de ello. Yo siempre les decía a los compañeros con los cuales compartíamos la clase, mis estudiantes, que yo siempre les decía que al final del día es casi imposible abstraerse del mundo digital, ¿no? Es imposible. Todos usamos las redes, todos caemos en sus vicios y en sus trampas, en sus redes. Lo importante es estar consciente de ello e intentar ejercer alguna resistencia, ¿no? Y si tú conscientemente decides abrazar y dejarte llevar por la corriente de las redes, a dejarte abrazar por las redes, pues todo el mundo está en ese derecho. Pero me parece que lo más importante es ser consciente de ello, porque hay mucha gente que no es consciente de ello. Y me parece que eso sería una discusión interesante. Bueno, y hasta aquí lo dejo. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias. Yo abro aquí el micrófono, quien quiera participar. Creo que una de las bondades siempre de un libro, es muy emocionante asistir a las presentaciones del libro porque son como presentaciones en sociedad. Sí. Evidentemente, quien asiste a la presentación, en general, salvo los que presentamos, no han leído el libro, pero lo interesante es generar una discusión más sobre un tema de actualidad. Antes de abrir el micrófono a quien quiera tomarlo, hacer uso del mismo, yo quiero agradecerle al equipo de UNAM Los Ángeles, especialmente a Alfredo Fernández, a Vicente Ibarra, por el apoyo. Y bueno, quien quiera participar, está abierto el micrófono. Preguntas, comentarios en torno al populismo. ¿Cuál pasamos aquí? Yo tengo una curiosidad, mientras hablaban como del proceso y de los colaboradores que tuviste con el libro, pensé, ¿llegaste a hablar con algún político o no tanto que haya dicho algo para el libro o aportado, pero tuviste conversaciones con políticos en cualquier nivel de gobierno o en cualquier país? ¿Y cuál es el punto de vista de esa área del populismo, ¿no? Digo, porque nace de ellos son los que quieren llegar al público. Sí. ¿Cuál es esa percepción que tienen ellos sobre el populismo y si es algo, una herramienta o un poder que ellos quieren adquirir? Como la pregunta es directa, la voy a responder, pero luego le voy a pedir a la doctora Carola y al doctor Rocha también alguna impresión, porque estoy seguro que también les es cercano. Para la confección del libro, precisamente no recurrimos a alguna entrevista con algún político profesional. Sin embargo, pues a lo largo de la trayectoria académica y desde que en tanto estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de ahí para el Real, pues hemos tenido bastante contacto con profesionales de la política o políticos profesionales. Y ciertamente es una pregunta muy interesante porque, en primer lugar, me parece que hay como dos tipos de políticos profesionales. Los que esto no lo saben o no lo quieren admitir, y los que sabiéndolos no les importa mucho, ¿no? Es decir, al final del día, la práctica de la política pues está íntimamente ligada con pues el ejercicio de la comunicación, ¿no? Me remito a la definición clásica de la comunicación política de Dominic Walton, el que yo considero que es el abuelito de la comunicación política, que decía que la comunicación política es el espacio donde se contraponen los discursos de los tres actores legitimados para hablar sobre política en un ambiente social: políticos profesionales, medios de comunicación y sociedad civil. Él decía la opinión pública a través de las encuestas. Y digamos que entre estas conversaciones, pues el político sabe que va a conquistar un cargo público, va a conquistar una elección, va a conquistar un terreno electoral, es decir, tiene un objetivo, ¿no? Y en la búsqueda de ese objetivo, pues evidentemente hay que utilizar recursos de esta naturaleza para conseguir este objetivo. Es muy interesante, digamos, los planteamientos éticos, por ejemplo, aplicados a la política. La verdad es que en comunicación política no se discute mucho acerca de esto. En tanto comunicación estratégica es conseguir un objetivo, y mientras esté dentro de los marcos de la legalidad o del marco jurídico aplicable, pues no se discute, pero es muy interesante apelar cada vez más a una comunicación política, una comunicación pública cada vez más ética, que respete marcos éticos, referenciales y mucho más si es en línea de protección, desde datos personales hasta libertades, garantías individuales, etcétera. Es decir, la libertad, pues en la libertad tampoco todo se vale, ¿no? Entonces, es interesante. Yo pienso que hay esas dos categorías, ¿no? Quienes sabiéndolo no lo aplican mucho y quienes prefieren pues no voltear hacia ese lado, digamos, ¿no? Pero creo que el doctor Rocha y la doctora Carola tendrán también cosas que decir al respecto. Sí. ¿Te paso el micrófono o Pues voy sí. yo? Es muy interesante la pregunta, así literalmente sentar a un Milei y preguntarle si eres populista. Seguramente va a decir que no, porque tengo la percepción, por lo que sucede en las redes, lo que ve,
que la mayoría de los políticos, tanto los de izquierda como los de derecha, dicen que ser populista es malo, ¿no? Y eso fue lo que le preguntaron a Obama, ¿no? Siendo presidente, y él decía, no, yo soy populista, pero como lo entendía él, ¿no? Que se sentía cercano al pueblo. Pero creo que en América Latina hay como como se ve de manera peyorativa, ¿no? Así, es populista, ¿no? Porque estoy seguro que muchos de estos políticos profesionales pues no se han acercado al término académico, ¿no? A la construcción teórica, que también hay que decirlo, los académicos escribimos estos libros y ahí se quedan, ¿no? Estas discusiones se dan entre nosotros y muy difícilmente interactuamos con los políticos. Ustedes lo saben bien, ¿cuántos políticos han ido a la UNAM, no? A dar y cuando van los corren, ¿no? Lo mismo pasa en cualquier universidad, ¿no? O sea, estamos peleados, ¿no? Entonces también como que no hay mucha comunicación hablando de eso, ¿no? Es interesante porque seguramente los que son de izquierda van a decir, no, los de derecha son los populistas, nosotros somos cercanos al pueblo. Y los otros van a decir lo mismo, ¿no? No sé qué piense la doctora, pero creo que estos debates todavía falta que los acerquemos más a la gente y sí, involucrar a políticos profesionales, a lo mejor hasta escribir algo al respecto, cómo ven ellos su quehacer, ¿no? Porque mucho de lo que hacemos en estos libros pues, se queda en el mundo de la academia, ¿no? Lo discutimos entre los mismos siempre y cuando me ha tocado platicar con políticos locales en Baja California, pues ellos no se consideran populistas, ellos son de un movimiento o ellos son demócratas y cuando los pones en aprietos mejor se despiden, ¿no? Pues se van. O sea, generalmente es y en todo el mundo es igual, ¿no? O sea, si alguien le preguntara a Donald Trump si es populista, pues diría que no, ¿no? Él llegó a ser, ¿cómo dice? Según como lo entienda también, pues Obama decía que era populista, ¿no? Pero bueno, doctora, pero muy interesante la pregunta, ¿no? Sí, muchas gracias. Creo que es una pregunta que abre la discusión. El término populista se ha usado como descalificación, sí, como peyorativo. Tú eres un populista, como ataque, sí, o como mentira. Es que el populista es mentiroso. Pero yo sí lo escuché en discursos o en entrevistas a Andrés Manuel López Obrador, a Hugo Chávez, y ellos reivindicaban, es una reivindicación también, y decían, si ser populista es estar con el pueblo, entonces soy populista. Y lo reivindicaban como algo favorable y decían, ¿por qué populista? Porque represento al pueblo. Y es el pueblo oprimido, el que no tiene voz, y yo estoy actuando por ellos. Aunque al final, muchas veces dentro de ese discurso, pues los que toman las decisiones finalmente son quienes están en el poder y el pueblo es el gobernado. Por eso yo decía, el gran ausente aquí es el ciudadano, el que ejerce plenamente sus derechos, no el que simplemente sigue y obedece. Entonces sí hay una diferencia, como lo dice Leonardo Figueiras en su momento, entre gobernados y ciudadanos. Y muchas veces no se asume ese papel de plenitud de derechos, de ejercicio de derechos como ciudadanos, y es la figura en ocasiones de los líderes que asumen tener seguidores, tener un respaldo popular, y finalmente se convierten en un discurso que solamente en otras ocasiones, sobre todo en los que están más vinculados a la derecha, los populistas de derecha, que eso toda una discusión si hay populismos de izquierda y de derecha, al final están siendo voz de las élites, aunque su discurso esté dándose un baño de pueblo. Muchas gracias. Gracias. Pues en primer lugar me gustaría pues felicitarte mucho, doctor Salvador Percastre, porque pues esto es producto obviamente de gran esfuerzo, siempre es como un bebé, ¿no? Un libro, y pues veo que fuiste coordinador junto con Ernesto Domínguez. Como dice la doctora, todavía no tenemos el privilegio de leerlo, pero lo leeremos con mucho gusto. Y si bien hablas de populismo en las Américas, gracias por abrir este debate, presentar un libro aquí en el centro de Los Ángeles y pues convocar a la reflexión, ¿no? Los escuchaba y pensaba en otros referentes también, después de
que lo que provocó la Segunda Guerra Mundial, o sea, Hitler en su momento también se le llamaba un populista. Entonces el uso del discurso de odio pues no es nada nuevo, que lo llevó obviamente al extremo, al holocausto, pues atacar a las minorías, a los gitanos, a los homosexuales, el antisemitismo, el uso de la propaganda. Si bien ahora estamos en un tecnopopulismo que parece muy adecuado este concepto, pero pues también el uso de la propaganda que hizo Hitler en su momento pues lo llevó a su máxima expresión y a movilizar al pueblo alemán a llevar a cabo ese holocausto. Entonces, creo que también no tenemos que perder esa perspectiva histórica de que el discurso de odio no es nuevo. El discurso de odio pues viene, y si nos vamos atrás, viene atrás del discurso de odio. Y esta división de nosotros y ellos y los otros, ¿no? Y la división también Hitler apeló a eso, a las élites y al pueblo. Y de hecho se remite ahora mucho al estudio de justo cómo, de hecho hay un libro de cómo mueren las democracias que está ahorita en boga, ¿no? How Democracies Die, y habla para entender quizá también lo que se está viviendo actualmente en este país, de cómo se erosionan las instituciones, cómo los partidos políticos no ponen pues ningunas limitantes a ese líder populista que accede al poder pensando que es un líder populista que lo van a hacer a un lado posteriormente, ¿no? Y entonces este populismo de derechas y de izquierdas que vemos actualmente en el siglo XXI, pues creo que es importante analizar lo histórico, efectivamente el impacto que tiene, y cuando habla también de la democracia el doctor David Rocha, creo que no solo es la erosión de las instituciones, quizá el sistema capitalista, el sistema económico capitalista que ha llegado a una etapa en que pues no ha visto un beneficio para todos, ¿no? Y este conflicto entre los que tienen y los que no tienen, ¿no? Entonces quizá en ese contexto también económico-social habría que analizar esa erosión de las instituciones en la democracia. Bueno, ya me extendí, pero No, de eso se trata. Pues simplemente creo que sí es pensar ahorita que hay mucho cuestionamiento actualmente en Estados Unidos, ¿no? ¿Qué está pasando con este discurso de odio? Y la amplificación, porque también pensaba, en las redes sociales al final lo que hacen es la velocidad a la que llega al ciudadano y la facilidad con que le llega esta información a las personas, y cómo, pues sí, estamos muy susceptibles a ello, ¿no? Ahora, cómo se defienden las democracias y cómo quizá ese populismo, como dice la doctora, esos gobernados se vuelven ciudadanos activos en defensa de su democracia y sus propios derechos adquiridos a través de generaciones de luchas sociales, ¿no? Y quizá nos puedan iluminar un poco al respecto. Sí, David. Ahorita que hablas del tecnopopulismo, seguramente se han de acordar de un tuit bueno, es que él escribe en su red social, ¿no? True Social. Y haciendo alusión a la película de Apocalipsis, donde decía qué bonito en la mañana es oler el napalm, ¿no? Y el presidente escribió qué bonito en la mañana escuchar o oler a las deportaciones. Seguramente vieron ese tuit, ¿no? Y no tiene mucho que lo escribió, ¿no? Y de hecho se pone él con la cara y el soldado de la película, ¿no? El sombrero de la película, ¿no? Algo así como, qué bonito en la mañana despertarse y oler a las deportaciones, ¿no? Y ¿cómo se llama? La frase original es de qué bonito en la mañana despertarse y oler el napalm. No sé si han visto esa película de Apocalipsis Now, ¿no? Es muy buena. Entonces, eso es el discurso de odio, ¿no? Y eso es, diríamos, el discurso de odio en estos tecnopopulismos, ¿no? O sea, que te levantes en la mañana y escribes eso, ¿no? O sea, ese tuit lo ve millones de personas y no saliste de tu casa. O sea, no tuviste que contratar un medio de comunicación, como antes, ¿no? De que me entreviste Televisa, ¿no? Y tenías que pagarle. No, simplemente en tu casa mandaste un tuit, ¿no? Y las repercusiones que tuvo, ¿no? Ese tuit, que no sé cómo se llama, porque tuit era porque lo subías en Twitter, ¿no? Este post, pues fue muy fuerte, ¿no? Sobre todo en esta situación, pues, de la migración que hay ahorita, ¿no?
Entonces, no, todo el mundo lo vio pues, como una burla cruel o no sé, o sea, dices, un adulto no haría eso, ¿no? Uno de tantos, pero ese fue muy fuerte para la comunidad, ¿no? Inmigrante, hablando de las personas marginadas. Salvador. Sí, no, evidentemente la historia, es decir, ciertamente son viejos vinos en nuevos ordes, ¿no? Evidentemente la historia de la propaganda, ¿no? Que además, por supuesto que tiene una proyección a partir de los medios electrónicos de comunicación, la publicidad, tenemos aquí a la experta en publicidad, pues evidentemente, ¿no? El surgimiento de la televisión, de la radio, ¿no? El nacionalsocialismo, etcétera, pero viene incluso de atrás, ¿no? Y ciertamente eso es real, es cierto, y no hay que olvidar esa perspectiva histórica. Sin embargo, esta nueva realidad, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía el doctor Rocha, ¿no? Lo que yo llamo las pantallas en los bolsillos, ¿no? Es decir, y estas cámaras de eco, ¿no? Y estas burbujas de temáticas, ¿no? Y esta hiperpolarización, o sea, son fenómenos superpuestos, infoxicación, infodemia, cámaras de eco, discursos de odio, tecnopopulismo, y esto va, digamos, haciendo que cada vez se separe más los bandos y cada vez haya menos discusión y cada vez haya menos encuentro. Las redes están hechas, fíjense, paradójico, ¿no? Se suponía que las redes eran para encontrar y ahora el algoritmo está diseñado para separar, para polarizar. Las redes son eminentemente polarizantes, altamente polarizantes. Nos dicen lo que queremos escuchar y nos dicen lo que queremos ver. Y entre más veamos lo que nos gusta, más nos sale lo que nos gusta. Yo por eso le digo a los compañeros a los que tengo el privilegio de darles clase, que una manera de romper el algoritmo, por ejemplo en X, yo sigo a los contrarios. Por ejemplo, yo sigo a Podemos y a Vox. Sigo al PP y al PSOE. Sigo a los dos. Y es una forma en la que más o menos vas rompiendo el algoritmo. Sigues a los opuestos para intentar tener los discursos de los dos. Y más o menos, porque al final, pues además el rictus del scrolling te va llevando otra vez a las echo chambers, a las burbujas polarizadoras, las cámaras de eco y todos estos fenómenos ya bien estudiados de las redes. Entonces, la verdad es que los efectos ahora son mucho más intensos, mucho más fuertes que, por ejemplo, en la era de la televisión, por ejemplo, con el nacionalsocialismo, ¿no? Lamentablemente. Y ahora, con el surgimiento de la inteligencia artificial, lo que se está poniendo en tela de juicio es la verdad. Bueno, el presidente Trump creó el término de noticias falsas, que yo siempre digo, la noticia falsa es un barbarismo, porque la noticia... una de las características inherentes a la noticia es que técnicamente busca la verdad o está basada en hechos verificables, ¿no? Se supone que una noticia está basada en hechos verificables y una noticia falsa es un contrasentido, es un barbarismo, ¿no? Por eso yo prefiero el término desinformación por encima de fake news, pero él fue el creador de noticias falsas como concepto y además el creador de una red social que se llama Truth Social, la red social de la verdad. Entonces ahora con la inteligencia artificial va a estar todavía más difícil, porque ahora el cuestionarnos la verdad, todos hemos caído con un video hecho con IA falso. Y miren que seguramente aquí muchos tenemos más o menos el ojo entrenado para ¿cuál? Acabas cayendo. Como se acuerdan muchos periodistas hace algunos años que caían en las noticias falsas y que luego publicaban y que luego hay el desmentido, ¿no? Y que bueno, vino toda esta ola de verificación. Pues ahora con la inteligencia artificial, o sea, se va profundizando, ¿no? No es de ahora, son nuevos vinos en viejos ordes, pero son ordes, pero no sé si ya yo creo que ya va a ser nuevos vinos en nuevos ordes a partir de la inteligencia artificial, ¿no?
Buenas noches, mi nombre es Yadira, soy egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así que diré con libertad que estoy entre colegas. Compañeros. Muchas gracias, muchas felicidades, doctor Salvador, muchas gracias a los comentarios que han hecho. Y qué bueno que habla del tema de la inteligencia artificial, porque sobre eso va mi comentario. Ya iba a empezar a decir que por qué seguimos hablando de populismos y no de neopopulismos, no de tecnopopulismos, no ya de otras categorías que pueden explicar mejor la realidad en la que estamos. Y particularmente a mí lo que se me hace un tema de análisis muy interesante es cómo la inteligencia artificial va a permear en la política, en las instituciones, cómo nos está ganando el desarrollo de las inteligencias artificiales para incluso generar un marco normativo, un marco que nos permita, pues, valga la redundancia, tener institucionalizado de alguna manera un control, cómo el gobierno los gobiernos, ¿no? Vamos a legislar. Generalmente la legislación va muy atrás en los temas sociales, etcétera. Ahora, la inteligencia artificial va muy rápido, nos está ganando. Siento que vamos a empezar a legislar cuando ya no es vigente y entonces ese es un gran reto como instituciones y creo que estamos viviendo un paradigma nuevo con respecto a la inteligencia artificial porque sí, por supuesto el tema de ya que es real, ¿no? Nos preguntamos hasta dónde es real, incluso las propias medios de comunicación muy prestigiosos también han caído en la desinformación a través de la inteligencia artificial y apenas está comenzando. Entonces yo creo que algo muy interesante desde mi perspectiva como analista política es cómo este nuevo fenómeno y este nuevo paradigma va a estar permeando todas las esferas de la política y sobre todo las campañas en todo el mundo, las campañas políticas, cómo toda esta información que se recopila de nuestros teléfonos, de nuestros datos, del algoritmo, de cómo cada uno construye su propio algoritmo, cómo cada uno construye su propia verdad de alguna manera, ¿no? Porque pues, y bueno, esto me remite un poco a la importancia de tener siempre investigaciones de esta naturaleza, porque nos remiten a, no es solo el romantizar que haya libros publicados, ¿no? En lo físico, sino que y lo que nos han enseñado en nuestra escuela es que el pensamiento crítico es muy importante en estos tiempos, ¿no? Es súper importante desarrollarlo, mantenerlo, leer, cuestionarte si esto es verdad, si esto no es verdad, y sobre todo porque quien está muy cerca de la toma de decisiones debe estar también muy alerta de este tipo de fenómenos a los que nos vamos a enfrentar. Todo esto va a permear en cómo realizamos las elecciones, de cómo se realizan las campañas. Ya tenemos un primer vistazo, yo creo igual que el ejemplo de el presidente Nayib Bukele nos dio ya una pauta de cómo se gobierna a través de redes sociales, ¿no? Me acuerdo cuando llegó al poder y que tuiteaba a sus ministros y decía, un ciudadano directamente se comunicaba con el presidente por alguna situación en particular e instruía a sus ministros a atender ese tema, ¿no? Entonces, era una especie de democracia directa o de una comunicación directa con el presidente que antes no habíamos visto y de ahí para acá ya era, o sea, es más rápido ver a un presidente que está tuiteando y estar generando líneas discursivas a través de Twitter, ¿no? Entonces, creo que como politóloga se me hace muy interesante ahora escribir sobre eso, pero no dejar de escribir y no dejar de publicar, eso es muy importante en estos tiempos. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Yo quisiera decir algo a propósito de lo que decían Aida y Yadira. El populismo sí tiene toda una historia. Hoy estamos hablando de populismo, por eso me parece muy acertado neopopulismo y tecnopopulismo. Yo me estaba acordando ahorita con el comentario de la inteligencia artificial de Yadira,
los primeros trabajos que se hicieron, sobre todo en procesos electorales en México, con Facebook y con Twitter. Y se sorprendían quienes hacían esos trabajos porque decían que se habían convertido, lo que se encontraba no era una discusión pública, porque ahí si hablamos de los ciberoptimistas, decían que íbamos a estar en una democracia digital, que íbamos a avanzar, y resultó que lo que había eran insultos, eran descalificaciones y en muchos casos mentiras. Y eso se ha ido multiplicando. ¿Qué tienen las redes? La velocidad, la inmediatez. No nos detenemos a verificar si algo es cierto o no. Por eso hay autores que hablan de la posverdad. Ya la verdad se quedó atrás. Y con la inteligencia artificial tiene mucho que ver esto. Deliberadamente, e incluso hay gobiernos que difunden mentiras de manera deliberada. No solamente es el error, el volado con el que se iba el periodista, con la idea de salir antes que los demás y decía, ya anuncié quién va a ser el presidente y siempre no. Yo me acuerdo mucho de esos ejemplos cuando el destape del PRI y ya el candidato del PRI está, ay no, pues me malinformé. Y no le damos mucho tiempo a verificar la información, no nos detenemos. Ahí se ha encontrado un efecto muy interesante con WhatsApp, con Facebook, inmediatamente la gente le da la réplica y lo manda a sus contactos. Y los contactos lo creen porque viene de alguien conocido. Correcto. Pero a su vez es algo instrumentado que se ha visto ya en Carlos Facio. Habla del terror psicológico también. Genera, que ya es uno de los extremos, se generan situaciones de terror. La gente le da crédito a una noticia. Fue muy claro cuando los gasolinazos en México, hay manifestaciones y no se paren en tal lado con fotos. ¿Con el COVID? Con el COVID. Y hay fotos, hay imágenes que ni siquiera correspondían al país. Pero uno los cree e inmediatamente los replica y los reenvía. Yo creo que esto, también hay otros autores que hablan de la sociedad de la ignorancia. No nos detenemos a analizar, a reflexionar, a pensar que algo es realmente increíble. Al rato si nos dicen que afuera hay un dinosaurio, lo vamos a creer, pero que tiene que ver también con la falta de elementos críticos, con la falta de recursos de información y con esta idea de creer ya todo lo que se nos dice. Y a lo mejor es un dinosaurio el que vaya afuera con inteligencia artificial, ni siquiera es una botarga de dinosaurio, ¿no? Creo que nos enfrenta a un nuevo panorama que tenemos que revisar de manera muy seria. No solamente son la desinformación, sino deliberadamente la manera de desinformar y de crear incluso situaciones de pánico. Pero estamos ante esa perspectiva. Si decíamos los primeros usos de Facebook y Twitter en campañas, ¿qué serían? ¿2012? En México, 2012. 2012, 2015. 2010 los primeros, bien 2012. Estamos hablando 15 años aproximadamente. Y lo que viene, que además se desarrolla rapidísimo. A la televisión le tomó casi 60 años cubrir todo un territorio, medio siglo. ¿Cuánto le ha tomado a las redes sociodigitales que todos estemos ocupados ya y permanentemente conectados y desconectados? También como dice Canclini, estamos conectados permanentemente, pero a la vez estamos desconectados de la realidad o del mundo fuera, offline. Así es, apocalípticos integrados. Sí. Nada más en el comentario que Yadira, ¿verdad?, nos decía, se está diciendo ahora que la gente ya busca más información en inteligencia artificial, el ChatGPT, el Gemini y todos estos, que en Google. Entonces tú buscas en inteligencia artificial qué pasó, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, y te da una información. Esa información, ¿quién la escribió, no? Se supone que son algoritmos y que hay granjas de computadoras y no sé, hay cosas que uno no entiende, pero te da una información. ¿Necesariamente es la verdad? Dijéramos ustedes que saben de comunicación, ¿quién es el editorialista de esa? Pero, por ejemplo, nosotros que somos profesores, universitarios, ahora los chavos buscan información así. Claro. O sea, les dices, a ver, busquen cuándo fue el nacionalsocialismo. Pues le ponen en la inteligencia artificial y te da lo que, pues, ¿quién es el editorialista ahí, no? ¿Quién lo alimentó? ¿Quién lo alimentó? ¿De dónde? Nosotros éramos de Wikipedia. Pero Wikipedia sí había un autor, ¿no? Y en la inteligencia artificial, yo lo he visto porque yo tengo
pues todos tenemos como tres o cuatro, ¿no? El ChatGPT, la pagas o no lo pagas, el chino este es el Deep Search, algo así se llama, el de la ballenita, ¿no? Esa es la china. Hay una francesa que no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero ya la están usando también. Sí, esa. El Gemini, que es el Google, y por ahí el del mismo tweet, no, el de Meta es otro. O sea, hay de ver el de Elon Musk es otro. O sea, sería un buen ejercicio preguntarle lo mismo a todas, a ver qué te contestan, ¿no? Sí, los han hecho. Los han hecho, ese sí no lo he visto. Y luego se equivoca la inteligencia. Ah, no, se equivoca No es tan mucho. inteligente. Se equivoca mucho. Pero ustedes que escriben sobre esto. Es bien interesante el comentario de Yadira y por supuesto vinculado con lo que comentaba Aida y evidentemente siguiendo la pauta de la doctora Carola. Hace no tanto entrevistaron al considerado como el padrino de la inteligencia artificial, es decir, un investigador estadounidense que fue quien sentó las bases tecnológicas para lo que hoy conocemos como la inteligencia artificial generativa o autogenerativa, ¿no? El padre, digamos, de la inteligencia artificial. Y él decía con claridad, él trabajó para Google y luego pues ya renunció. Incluso él decía, el entrevistador le preguntaba, oye, ¿y por qué aceptaste trabajar para Google, ¿no? Y no seguir con la parte académica y tu investigación en la universidad? Me dice, porque tengo una hija que tiene un problema médico y necesitaba dinero. Y me ofrecían un muy buen sueldo y pues trabajé ahí, ¿no? Con mucha honestidad. Y le preguntaba el entrevistador que cuáles eran los riesgos de la inteligencia artificial o para dónde iba la inteligencia artificial. Y esta entrevista tendrá una semana, una cosa así. Y decía, es un riesgo real que la inteligencia artificial pueda, digamos, tomar el control por sí misma. Y él le preguntaba, bueno, pero ¿qué significa eso? ¿El control qué significa? Decía, mira, la inteligencia, al final del día, y tiene que ver con lo que tú decías, David, no hay un humano detrás de la inteligencia artificial. Es fascinante porque nadie sabe cómo se procesan las respuestas de la propia inteligencia artificial. O sea, los ingenieros construyen el algoritmo para que ellos procesen información a través de la teoría de redes neuronales y ellos van aprendiendo a aprender. Y entonces nadie sabe realmente cómo la inteligencia artificial obtiene esas respuestas. O sea, se sabe cómo se le diseña el algoritmo para enseñarlos a aprender, pero lo que pasa adentro nadie lo sabe. Y entonces decía, bueno, ¿pero qué significa? Me dice, bueno, puede ser desde el control nuclear, ¿no? Pero también seguramente la inteligencia artificial aprenderá a digamos, mantener su propio sentido de subsistencia. Por ejemplo, no atacarían cuestiones eléctricas o no controlarían, ¿no? O sea, no se apagarían porque necesitan, y hace toda una explicación muy interesante. O sea, si hay riesgos reales. Esto parece de broma, de chiste, pero de Black Mirror, pero es real, o sea, existen riesgos reales. Y él le decía, bueno, ¿esto las compañías lo saben? Pues sí lo saben. Y los gobiernos, pues no lo sé, seguramente sí, medio lo saben, pero nadie está haciendo nada para esto. Ahorita están en la carrera, como la carrera espacial, están en la carrera China-Estados Unidos de quién hace la superinteligencia artificial más potente. Y decía, bueno, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Pues la superinteligencia artificial. ¿Y eso cómo va a ser? Nadie sabe. Entonces, hay riesgos reales, ¿no? Hay riesgos, así como los riesgos éticos de la digitalización y el uso de las redes y discurso de odio, ¿no? Que los europeos son los más avanzados en esto, pues hay riesgos reales de la digitalización, ¿no? De estas tecnoutopías, ¿no? Que podríamos llamar. ¿Alguien más? Sí. Gracias. Igual Diana Torres, también egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Agradezco igual que exista este espacio y que nos hayamos podido reunir varias personas egresados de la facultad. Y bueno, solamente comentar un poco ya más desde el lado tal vez
menos optimista, ¿no? Hay una conversación que últimamente ha estado presente en algunos foros que todavía llegan a existir en Internet respecto a un poco hasta filosófica, ¿no? Si el Internet ya está muerto, justo por la idea de la presencia ya de inteligencia artificial o de cómo están conversando, por ejemplo, ¿no? Grok y Gemini están conversando ya en línea, ya no somos nosotros como ahorita quienes estamos acá, estamos dialogando. Y igual también pensar, ¿no? en qué es lo que dirían también los teóricos, y perdón, espero no se ofendan, los teóricos antiguos o más old school del populismo, ¿no? Nos dirían, sí, probablemente la arquitectura o el diseño que tienen las redes sociales, lo digital, ha permitido que los discursos populistas se hayan arraigado tanto, ¿no? Yo pienso mucho en formatos. Estamos hablando de repente de formatos súper breves, muy, muy cortos, y que permiten la diseminación de significantes vacíos, de narrativas en las que ya no, o sea, ya no hay presente algo de fondo, sino yo puedo reflejar lo que pienso a partir de eso, ¿no? Desde los formatos. Además del algoritmo, que es algo que ya se mencionó acá, ¿no? Los algoritmos también han permitido crear estos filtros burbuja que terminan generando estas cámaras de eco, y ahora algo que siempre decía, por ejemplo, Laclau, ¿no? El conflicto está muy presente en los populismos. Pareciera que vemos mucho conflicto en las redes sociales, la polarización, pero al final del día yo igual veo como dos audiencias totalmente separadas y que no están dialogando, ¿no? Desde, o sea, pensándolo así como desde lo esencial del conflicto de los populismos, como lo pensaba tal vez Laclau, ya no estamos dialogando incluso con el otro. O sea, sí está marcada mucho identitariamente la diferencia ellos, nosotros, pero ya no hay este diálogo del conflicto, de lo político, y de nuevo pienso, ¿no? Los teóricos más antiguos, ¿no? Entonces justo es necesario que ya haya más discusión, que haya más libros, más investigadores, investigadoras, que estemos inmersos también en el ambiente hipermediático y que nos cuestionemos esto, ¿no? Por eso es pertinente también contar con o impulsar la investigación en ese sentido, porque, por ejemplo, también pienso, ¿no? en Bernard Manan, que nos habla de las democracias de audiencias. Ya pasamos ahora a unas democracias de TikTok, ¿no? Decía la doctora Carola, pero ahora también tendríamos que pensar, ¿y qué pasa con una democracia en el Internet muerto, ¿no? Cuando hay una conversación entre dos máquinas que funcionan, ¿no? con deep learning, y que les hemos enseñado a hablar, ¿no? Hablar y a escuchar sobre todo. Pero bueno, sería eso como un poco también pensar que tanto el tecnopopulismo es una ilusión de los viejos populismos, ¿no? Porque sigue sin haber esta construcción como de política, ¿no? Que es lo que al final del día motivaba o motivó muchos movimientos sociales del siglo pasado, de este siglo todavía, pensando en, por ejemplo, el 132, ¿no? Que es icónico también cuando se discute sobre redes sociales y movilización. O sea, yo sí me preguntaría, ¿no? ¿Qué tanto se podría hacer esto, ¿no? Pensando en las últimas protestas que hubo acá en Estados Unidos, referentes al IC, ¿qué tanto vimos, ¿no? Las convocatorias? Porque si había una búsqueda… Si había una búsqueda consciente, o sea, si yo agarraba el buscador en distintas redes sociales, pues sí me iba a encontrar las convocatorias, pero yo por mí misma, o sea, no me llegaban las convocatorias. Entonces, creo que justo es eso, veo como que estas dos audiencias que hablan para ellas mismas, pero al menos ya no está este diálogo típico de la plaza pública y los sindicatos y los partidos políticos, ¿no? Entonces, justo sí, también, además del ver el lado como optimista, no sé si llamarlo así, de la función de la tecnología, pues también pensar cómo ya pareciera de otra era, ¿no? El activismo político, el diálogo y la confrontación misma, pensada como el conflicto desde los populismos como
como conflicto con su núcleo político, ¿no? Old school, te vuelvo a decir. Pero bueno, muchas gracias por el libro y la presentación. El diálogo, sobre todo. Yo, rapidito, porque es muy sugerente lo que dices, Diana. Yo coincido, podemos estar en la antesala de una antinarrativa. Sin embargo, en términos electorales, hasta que las máquinas no voten, o no votemos digitalmente, vamos a seguir en una especie de época de transición. O sea, todavía las elecciones se deciden en las urnas, con gente que va a votar. Entonces, evidentemente está toda esta narrativa y toda esta antinarrativa, ¿no? Pero al final del día la movilización política, y sobre todo en América Latina, en África, en gran parte de Asia, o incluso en partes hasta de Estados Unidos, el mundo desarrollado, pues todavía la movilización, ¿no? Y el call to action, pero verdaderamente hacia el ámbito electoral, pues nos va a permitir todavía seguir en esta transición de estos dos mundos, ¿no? Del mundo predigital al mundo digital, digamos, ¿no? Entonces, sí, estamos como transitando a un espacio de esta naturaleza, pero por lo que hemos observado, los procesos electorales pues siguen definiéndose, llevando gente a votar, ¿no? A los lugares de votación, y eso pues todavía pues nos va a permitir seguir anclados a ese mundo predigital con todos los efectos que esta antinarrativa pudiera generar, ¿no? ¿Tienes la mano levantada? Pues de una vez. No, pero doctora, por favor. No, nada más hablar de tecnopopulismo y de nuevos populismos no tiene que ver con que se haya terminado la calle, con que se hayan terminado los movimientos, las manifestaciones públicas, sino que son nuevas herramientas. Diana mencionaba el movimiento de Yo Soy 132, que es 2012, ya pasaron un buen de años en México. Y hay una investigación muy interesante en su momento. Cuando se manifiestan, eran estudiantes de la Universidad Iberoamericana, estudiantes de comunicación, que tenían computadora, que estaban conectados a las redes e inmediatamente suben su credencial, dicen, es 132 porque eran 131 los alumnos y el 132 era el que se sumara. Entonces decían, yo soy estudiante de la Ibero, porque ahí los habían descalificado y habían dicho no son estudiantes, son pagados, y muy rápidamente se genera el mensaje. Y después dicen, bueno, estos viven en la red. Y en el momento en que salen a la calle, son los mismos los que están en la calle que los que estaban atrás de la computadora, y son más de los 132. Entonces también es esta idea de que no nada más existen en la realidad virtual. Hay ese nexo entre una herramienta virtual que multiplica, que llega a muchos lados, que viraliza, que es inmediata, y realmente lo que sucede, los dos son vidas reales, como decía aquí Salvador, lo que sucede fuera de la red y lo que sucede en la calle fuera de la red y lo que sucede en línea, ¿sí? Y yo me acordaba ahorita que lo mencionaba de Dominic Walton, cuando dice comunicar es poner en común. Y aquí las redes sociodigitales no nos han servido para poner en común. Cada quien tiene su discurso y no quiere oír al otro. Por eso vuelvo sobre el otro punto. Al otro lo desconozco, el otro no tiene valor. O es la parte negativa, es el otro al que no quiero ni conocer. Incluso lo invalido. Lo invalido, no lo veo. Y entonces es algo que está sucediendo, que en lugar de promover el diálogo, de promover un intercambio de ideas, pues estoy negando la existencia del otro. Y rompes el circuito de la comunicación. No comunico, no me interesa lo que tú estás diciendo. Y es un planteamiento cuando se habla de sociedades polarizadas, por eso era interesante cuando decía yo también me pongo a ver las dos partes. Generalmente dices, a este no lo oigo, si soy de izquierda no lo oigo porque aquel es de derecha. Y si soy de derecha no lo escucho al otro porque es un izquierdista, socialista y comunista y todos los adjetivos que le quiera poner. Y no estamos promoviendo un diálogo y la red no lo va a proponer, porque finalmente las personas son las que establecen un proceso de comunicación y los otros son herramientas.
Y los teóricos de la comunicación desde los primeros decían, bueno, son extensiones del hombre. Y ese era McLuhan, cuando hablaba de los medios de comunicación como extensiones del hombre. El teléfono es una extensión. Las redes son otra extensión, más moderna, más rápida, con otras características, pero finalmente el proceso de comunicación es humano. Y es la parte que la máquina pues no va a poder sustituir. Eso pensamos todavía. De momento. De momento. Pero la realidad va más rápido. Sí. Hablar ahora de inteligencia artificial era ciencia ficción hace unos cuantos años. Y no digo hace 40 años, ni 20. Hace muy poco. Así. Sí, sí. La siguiente pregunta, por favor. Claro que sí. Muy buenas tardes, Priscila Flores. Doctor, un gusto estar aquí presente en la presentación de este texto académico, de mucha valía, de mucha reflexión, la verdad, esta tarde. Voy a ser breve. Así como hay trampas del desarrollo, pues están las trampas del tecnopopulismo. ¿Por qué? Bueno, porque se cree que hay más información y puede estar sucediendo lo contrario, ¿no? La desinformación, la infodemia, la infotoxicidad de la información que está en las redes. Y esto, aunado pues al poder, ha llevado a una competencia que busca gobiernos autocráticos. Es decir, no gobiernos que a veces eran preocupantes, ¿no? Llegan los gobiernos de ultraderecha, no. Hay una tendencia a gobiernos autocráticos porque obviamente se dejan de lado las instituciones y si el líder que representa al pueblo dice, bueno, pues yo soy la voz del pueblo, yo soy el discurso del pueblo y no importa si estamos polarizados o si estoy dando un discurso de odio. Y la gente lo acepta, ¿no? En esta idea de pensar que está bien, ¿no? Que puede ser parte de la democracia, ¿no? Pero que la autocracia va más encaminado en lo que decía la compañera, ¿no? A gobiernos fascistas. Pero esa es la idea, ¿no? De no se ve, a veces pensamos que tenemos todas las herramientas, pero son estos riesgos y estas trampas del tecnopopulismo, el decir, podemos ir no a gobiernos de ultraderecha, sino autocracias que están muy bien siendo manipuladas en estas plataformas, con estos discursos que hoy están muy bien planteados. Con eso termino para no... Gracias, Priscila. Sí, y tiene que ver también con un tema de libertades, ¿no? Que otra vez en este intento de la batalla por el discurso. Hay quien a la libertad lo abandera, le imprime a la libertad un condicionante político, incluso se hacen llamar libertarios, ¿no? Y hiperpolitizan un valor, un derecho humano, un valor consustancial a la persona humana como la libertad. Y entonces ya cuando la libertad, la verdad y la justicia se politizan y se usan como bandera política y se partidizan, pues ahí es donde precisamente comenzamos ya a ver verdaderas anomias en la democracia. Se ha discutido a raudales de cuál es el mejor sistema político. La democracia, pese a que es el sistema más imperfecto, es lo mejorcito que tenemos. Los valores democráticos hoy en día es lo mejor que se ha dado el ser humano, el ser ciudadano, el ciudadano contemporáneo, para mejor gobernarse, que son el mínimo acuerdo social que permite garantizar las mínimas libertades, la justicia y la igualdad. Pero precisamente ya el apropiarse de eso y decir mi partido es el libertario, mi partido es el de la verdad, mi partido es el de la libertad, es ahí donde ya empezamos a ver estos síntomas y ciertamente rompe mucho el esquema de izquierda-derecha. Se desdibuja ya del espectro ideológico y comienza ya a configurarse pues precisamente una contralibertad, un autoritarismo, ¿no? Entonces sí, la doctora. No, pues aquí, David, si quieres. Pues sí, son varios los ejemplos de yo soy el pueblo, ¿no? Y lo que digo representa el pueblo. Y yo soy el Estado, ¿no? Yo soy el Estado, sí. Sí. Y bueno, pues lo estamos viendo en este país, ¿no?
ahora sí que es el ejemplo, claro. ¿Alguien más allá atrás? Creo que había alzado la mano, compañero. ¿No? Es que remite a las monarquías, Remita las monarquías. a los emperadores, A los y no emperadores. a los presidentes y a los gobernantes. Efectivamente, ahí hay otra. Bueno, ya que me dieron la palabra, solo un comentario muy, muy breve, como a veces justo la pregunta es ¿qué hacemos, no? Yo lo que he visto es, por ejemplo, Finlandia, veo que es un caso en el que ya tiene mucho tiempo implementando estos cursos, que lo que está viendo es interesante porque sí están dirigidos a niños, o sea, desde etapas muy tempranas, pero inclusive a personas que ya están en etapas en las que ya no van a la escuela, o sea, gente inclusive muy adulta, pero para que tomen estos cursos de alfabetismo digital, ¿no? Precisamente para, pues reconociendo que hay muchas personas que ya no van a estar en las aulas, que ya salieron hace mucho tiempo, pero que están consumiendo bastante de las redes sociales, entonces que sí se necesitan desarrollar estas habilidades de pensamiento crítico, ¿no? Porque quizá sí los votantes, pues, o sea, continúan como los mismos mecanismos de votación, pero las redes sociales están influyendo muy fuertemente en la decisión o la decantación por un candidato u otro. Entonces, desde ahí, me parece que en Finlandia está haciendo un esfuerzo muy grande para pues tratar de evitar, ¿no?, esta influencia muy marcada. Lo que yo, de lo muy poco que conozco de esto, es que las redes sociales tienden a inclinar a la gente hacia la derecha, lo cual pues no es cualquier cosa, porque eso también trae de abajo la intención de menos gobierno, menos impuestos, y bueno, otras cuestiones que ya no diré. De hecho, México, el gobierno de México tiene en esta plataforma, creo que se llama Aprende X, no me acuerdo muy bien, tiene también un curso de alfabetismo digital, yo lo acabo de descubrir. Entonces, bueno, creo que ya comienzan estos esfuerzos, por lo menos en nuestro país también, para tratar de abatir esto, pero creo que hace falta mucho más por hacer. Es bien interesante lo que mencionas, porque ahora vendría la etapa de qué hacemos, ¿no? ¿Hacia dónde vamos? Y este cuestionamiento, quienes nos hemos dedicado a estudiar los fenómenos comunicativos en las redes sociodigitales o en las redes sociales digitales desde hace mucho tiempo, siempre surge esta duda. Bueno, ¿y qué hacer? Yo estoy convencido que la única respuesta es la educación. Sí. Estoy convencido, y lo venimos discutiendo desde hace 10 años. La educación, no hay más, porque ya las pantallas en los bolsillos es imposible. Bueno, la UNAM ya ahora para los cursos en el SUAYET ya tienes integrado inteligencia artificial, ¿no? Es decir, ya de alguna manera es una especie de no luchemos contra, mejor veamos cómo lo controlamos, cómo lo usamos a nuestro favor, cómo lo aprovechamos, ¿no? Y entonces ya en los módulos ahí del módulo ya le tienes que decir al estudiante, usa la inteligencia artificial, pero bajo estos parámetros. Entonces, la educación, pero no solamente la alfabetización digital, que a mí nunca me ha gustado ese concepto de alfabetización digital, porque para alfabetizar hay que partir de un principio de analfabetismo, ¿no? Y me parece que no necesariamente partimos de un analfabetismo digital, sobre todo si se habla de nativos digitales, que también es muy, se puede discutir, pero a mí me gusta más hablar de educación en medios, ¿no? Educación mediática. Hay esfuerzos de la UNESCO muy importantes desde hace mínimo unos 10 años acerca de alfabetización digital. La Unión Europea también ha hecho esfuerzos muy importantes de alfabetización digital, pero sobre todo, más allá de la alfabetización digital, me parece que la educación de toda la vida, o sea, la educación crítica, volver a la esencia de la educación, de la reflexión, esto que estamos haciendo, el crear conciencia, el tener visión crítica, conciencia crítica, que desde cada espacio nuestro, nosotros como profesores tenemos un espacio privilegiadísimo, pero no solamente tienes que ser profesor para poder tener este espacio privilegiado de, digamos, mover conciencias, sino desde, como antes se hacía en las fábricas, en el campo, en la escuela, en la tienda, en cualquier espacio tienes esa posibilidad, esa conciencia crítica de cuestionarte qué está pasando, por ejemplo, con el uso de las redes. Y ahora me parece que ni siquiera la discusión es cuestionarnos la acción de gobierno. Yo creo que ahora la principal amenaza no es ni siquiera tanto los gobiernos, sino las plataformas, ¿no?
O no sé cuál será más o menos, pero hay ahí una amenaza latente que al final del día, mal que bien, los gobiernos cambian con los votos, ¿no? Teóricamente, con dificultades, pero hay herramientas, pero las plataformas, ¿cómo las cambias? ¿No? Se habla de regulación, sí, pero bueno, siempre está el fantasma de la censura y el control, ¿no? La Unión Europea es de los espacios políticos más avanzados en este sentido, pero creo que es interesante y yo estoy convencido, no he encontrado otra, y creo que es la educación, la de toda la vida. El sentido común, ¿no? Que es el menos común de los sentidos, por otra parte. Pues muy interesante. Creo que cumplimos con el objetivo de generar una discusión, que este es un espacio, el de UNAM Los Ángeles, abierto a las ideas. Agradecerles a todas y todos ustedes su asistencia, a quienes han seguido la transmisión igualmente. Y bueno, continuamos la discusión fuera ya de esta mesa. Muchísimas gracias.